Amigos televidentes, buenas noches, bienvenidos a su programa de la Barra de Abogados Durarex Lex. Como siempre, agradeciendo el favorecimiento de su atención, pero sobre todo a nuestros patrocinadores OCRA, que nos permiten cada 8 días llegar hasta sus hogares. El día de hoy vamos a llevar a cabo una entrevista con un muy querido amigo, el doctor Víctor Manuel Díaz Vázquez, quien es presidente del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística de nuestro estado. En el marco del 10º aniversario, querido Víctor, un placer tenerte aquí en el programa. Pues, al contrario, un gran gusto y recibir esta invitación. Por supuesto, estamos aquí para dar a conocer las actividades del instituto. Gracias, muy de bote pronto, agradezco de veras, Víctor, que hayas aceptado la invitación. Fue así como que rapidísimo, porque pues hoy tuviste tu informe, o el informe del instituto. Hoy se llevó a cabo pues la rendición de cuentas que se debe en el marco del 10º aniversario de este instituto, el cual, para conocimiento del público, me gustaría que tuviéramos un poquito más de antecedentes, aunque ya tenemos 10 años pues bregando sobre la marcha en relación a esta transparencia que debe de darse dentro de la administración pública. Pues hay mucha gente que no la conoce, hay mucha gente que no tiene presente todos estos logros que se han venido obteniendo a través de estos 10 años, como se ha dado muchas veces también en derechos humanos, que ha sido una carrera vertiginosa, como dentro de la sociedad se ha albergado y se ha adoptado este tipo de instituciones, obviamente con el trabajo muy puntual de la sociedad en el reclamo de la transparencia, en el reclamo de la información, y hoy finalmente se ve cristalizada esta situación y un 10º aniversario. Pero partimos de la idea qué es el IMIPE, cómo se conforma, cuál es su ámbito de competencia, y de ahí nos vamos sobre la marcha, si no tienes inconveniente. Ninguno, Carlos, por supuesto. Debo de decirte que el día de hoy en la mañana hicimos el acto social, es decir, de cara a la sociedad morelense, darle a conocer qué le entregamos al Congreso del Estado en días pasados, como lo dicta el artículo correspondiente, 95, sobre la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos. En este sentido, nosotros hicimos una puntual entrega, repito, de acuerdo a lo que establece la ley, al Congreso del Estado, y el día de hoy por la mañana lo hicimos de cara a la sociedad, darle a conocer qué está haciendo el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística. En el marco de los 10 años, en el año 2002, comienza un proceso federal con el famoso Grupo Oaxaca, este grupo de intelectuales, académicos, periodistas, líderes sociales, que preocupados por el gran tema de la transparencia en el país, se dan a la tarea de poder llevar ante las cámaras, tanto la alta como la baja, senadores y diputados federales, un proyecto de ley que dé inicio o origen a la primera ley de transparencia en el Estado mexicano. Se da esta ley y, por supuesto, al darse esta ley, se deben de crear leyes secundarias y, además, a través de estas reformas constitucionales, se le da el tiempo indicado a los estados para que también los estados puedan hacer la conformación de los órganos garantes que en las propias entidades federativas den cuenta de que las entidades, es decir, el gobierno, entregue la información pública. Por supuesto, esta ley a nivel federal queda un poco cooptada, es decir, no tiene la visión que el Grupo Oaxaca quería en su momento, pero ya era un avance. No ocurre así en el estado de Morelos. Debo reconocerte que con una gran visión, el Congreso local en ese momento no tan solo hace la revisión, se da cuenta de los tiempos, los cuales observa con toda puntualidad, sino además se hacen acreedor de ellos de recibir la ayuda, ¿sí?, de gente como Salvador Nava, que habían trabajado con el Grupo Oaxaca, y entonces vienen y dan un asesoramiento muy puntual sobre cómo podría quedarse la Ley de Información Pública y Estadística y protección de datos personales en el Estado de Morelos. Y esto nos da como producto una ley de avanzada. Morelos tiene una ley de avanzada que lo que no se dio a nivel federal, en Morelos es de gran calado. ¿Qué quiere decir esto? Que crean un organismo autónomo constitucional, sí, que es decir, no depende de absolutamente de nadie, se rige por la propia estructura que marca su ley y su normatividad de acuerdo a la ley y a su reglamento interno. Claro. Pero todavía más allá, le da un poder de vigilancia muy grande. ¿Qué quiere decir esto? Vigila al Poder Ejecutivo, tanto central como auxiliares, al Poder Legislativo, su Auditoría Superior de Fiscalización y el propio Congreso,
el Tribunal Superior de Justicia, ¿sí? con el Consejo de la Judicatura y todos sus tribunales, los 33 ayuntamientos, organismos autónomos, organismos descentralizados y partidos políticos. Hoy ya son 125 sujetos obligados. Hoy, en este momento, el instituto tiene 125 sujetos obligados que entregan, de acuerdo a lo que establece el artículo 32 de la propia ley, la información pública que debe de estar puesta al servicio de la sociedad sin que medie solicitud de información alguna. Exacto, que es en los medios electrónicos que hoy por hoy también son otros los avances, ¿no? Dentro de las páginas de internet que hoy se deben de contemplar como parte de esta transparencia, debe de estar toda esa información de los sujetos obligados vía internet, y ustedes son también quienes vigilan en su momento la actualización de esas páginas, ¿no? Así es, una de las tareas de este órgano garante es tutelar el derecho de acceso a la información que tiene la sociedad morelense. Y en este sentido, una de las principales armas que nosotros tenemos es la vigilancia estricta de las páginas de transparencia, en donde, de acuerdo al artículo 32 y a los lineamientos propios que el instituto tiene para el contenido de estas páginas de transparencia, pueda hacerse la revisión puntual de que esta información esté incorporada en la página de transparencia, que sea con una gran usabilidad, que tenga una gran accesibilidad y que, por supuesto, la información sea eficiente y eficaz, claro. Sobre todo. Esto es muy importante porque también debo de reconocer que se trabajó en la creación de una plataforma tecnológica. Esta plataforma tecnológica, para un gobierno eficaz, transparente, ha permitido que los 125 sujetos obligados estén en una misma red, de tal manera que ahora no hay un pretexto, ya no tienen que pagar los sujetos obligados. Debemos de recordar que hay ayuntamientos pues que tienen pírricas condiciones económicas, no, y a veces que tengan, claro. Sí, y a veces pues no pueden desviar una cierta cantidad de dinero para pagar una página de hospedaje, para su página de transparencia. Ya no es necesario. Ahora, con que firmen el convenio, en estos momentos te informo, hay, si mal no recuerdo, son 117 los sujetos obligados que ya firmaron este convenio. Los que faltan están por venir en los próximos días, estas firmas de convenio, para cerrar con los 125, y ellos de manera gratuita acceden a esta plataforma tecnológica, la cual es, repito, de una gran eficiencia, porque le permite al usuario poder acceder a la información muy rápidamente. Ya no hay pretexto de que no puedo tener la página, de no puedo mantenerla, darle mantenimiento, pagar el hospedaje. Como dices, ahí está ya por parte de ustedes posibilidad de que tengan la transparencia que obliga la ley. Así es. Esta plataforma, que es una plataforma innovadora, que es una plataforma que ya en otros estados, porque la hemos presentado, ya otros estados la quieren adoptar, y entonces eso es muy importante, porque debo de decirte que si su ley permite que Morelos sea un estado de avanzada en la materia, pues las acciones que se han venido tomando dentro del instituto, que no comenzaron en este año, por eso estamos hablando de 10 años de trabajo que el instituto ha tenido. Este es un reconocimiento muy pleno a las consejeras y los consejeros que antecedieron a este pleno en esta responsabilidad, porque la verdad es que el trabajo de garantizar el derecho al acceso a la información ha pasado y ha transitado por caminos no muy fáciles. Recordemos el primer pleno que tuvo por ahí una persecución del Tribunal Superior de Justicia con demandas, amparos, es decir, órdenes de aprehensión. Es decir, nosotros no podemos cerrar los ojos al reconocimiento de que cuando hablamos por 10 años... Dijera por ahí, se la jugaron. El camino, pero además se la jugaron con la ley en la mano. Y por supuesto es un pleno que merece todo el reconocimiento, porque precisamente a partir de ahí es donde se consolida un organismo que en estos momentos, por supuesto, tiene asignaturas pendientes, pero que también deja en claro que está cumpliendo con lo que le mandata la ley. Que hace valer en su momento su ámbito de competencia. Y hablando de la conformación, pues dices ahorita los plenos, los magistrados, en fin, que tuviera conocimiento la gente más o menos cómo está conformado el instituto, cuál es el ámbito de competencia. Hablamos de 125 sujetos obligados, pero de otra manera la gente, como en derechos humanos también igual, quieren atribuir muchas competencias a instancias que no le corresponden. Todo queremos hacerlo a través de derechos humanos, todo queremos obtenerlo a través del IMIPE, y muchas veces no son, dentro de estos 125 sujetos obligados, todos quienes deben de informar, o no está contemplado que toda la información que se pida deba de ser dada, para que la gente tenga un poquito más de conocimiento, cómo se conforma el IMIPE, cuál es el ámbito de competencia de cada uno de los que lo integran, de forma rapidita, obviamente tenemos poco tiempo, y hasta dónde llega el ámbito de competencia del IMIPE. Te comento, el consejo el pleno del instituto lo conformamos 3 consejeros que son nombrados por el Congreso del Estado.
En su creación, los 3 primeros consejeros, uno duró 6 años, uno 5 y uno 4, con el propósito de que los relevos de los consejeros fueran escalonados, que también fue un acto visionario, porque nosotros hemos visto la experiencia de otros estados en donde llegan los 3 consejeros y los 3 consejeros llegan nuevos sin saber absolutamente nada y tomando decisiones, pues ahora sí que a pie juntillas de lo que creen que pueda ser la verdad, y no es así. Afortunadamente nuestros relevos como consejeros son escalonados, y esto ha permitido la viabilidad de que los proyectos continúen de una manera certera, es decir, no hay inventos, Claro. Ocurrencias, es importante que cada consejero llegue con su programa de trabajo y, por supuesto, aumente la posibilidad de abrir propuestas las innovadoras que expectativas dentro de los instituto. 10 años han tenido con base a eso, ¿no? Claro, pero hay programas que ya están y que, por supuesto, no ¿no? tan solo los seguimos, sino los fortalecemos y los apoyamos de una manera decisiva. No como políticas públicas de sexenio de trienio, hay que darle continuidad. Hay una continuidad que debe de darse. Por supuesto, el primer ordenamiento es actuar conforme a lo que mandata la ley. Como órganos garantes, nosotros estamos encargados de vigilar el contenido de las páginas de transparencia y de que éstas cumplan. De no ser así, entonces nosotros exhortamos, vienen las observaciones, el camino en donde manifestamos que quedas comunicado de que de no hacerlo, te vamos a multar, y después, pues obviamente, en lo que no queremos hacerlo, ¿no? La manera en donde nos dicta la ley que tenemos que infringir una sanción por el no cumplimiento. Que fue una batalla fuerte, porque durante muchos años hubo reticencia de municipios, de entes obligados a rendir la información, había que multarlo, y bueno, en función de eso viene la batalla que comentas, ¿no? Así es, estas sanciones son desde 10 salarios mínimos vigentes en el Estado hasta 500, y son acumulativas, es decir, no te multo hoy y ya, te quedaste así, porque en las vigilancias del contenido de las páginas, estas se hacen conforme lo dicta el ordenamiento legal, cada un determinado plazo. Los estamos monitoreando cada 24 horas, porque el día al día en las páginas es muy importante, porque la actualización depende del sujeto obligado, no de nosotros. El sujeto obligado es el que sabe cuál es su agenda, cómo la contiene, cuáles son sus cambios, y entonces los que tienen que hacer las modificaciones pertinentes y respectivas son los sujetos obligados. Nosotros multamos, infringimos, hacemos las sanciones económicas y o las inhabilitaciones, que también, es importante decirlo, no lo tenía el órgano garante federal. Sí. En Morelos sí nos dieron esa posibilidad. A diferencia de derechos humanos, que son recomendaciones, se toman, no se toman, y si no, ahí se Así queda. es. Aquí la coercitividad es importante y trascendente, porque digo, desafortunadamente no tenemos la cultura del cumplimiento de la obligación dada, y mucho menos en transparencia, por lo tanto había que dotar al órgano de una coercitividad. No cumples, bueno, pues la sanción hasta la destitución te llega. Compañero. Y ahora es importante recordar que la sanción es para el funcionario, no es para el ente, ¿eh? No. ¿Por qué razón? Porque el ente no es el responsable de que el funcionario no esté cumpliendo con su labor. Entonces, en ese sentido, es de peculio propio el pago de la sanción. Por supuesto que entonces, cuando ya se dieron cuenta que era de a de veras, pues entonces dijeron, me va a costar a mí. Me va a costar a mí. Tesorero veo, fulano de tal vez, sacas para págalo, pagar. No, así es, ¿no? En el caso la responsabilidad de la destitución, pues obviamente que es en función de lo personal, ¿no? Así es. El cargo, si el problema es, si la falta es administrativa en el Poder Ejecutivo, pues notificamos a la Secretaría de Hacienda. Si el problema es en el Ayuntamiento, notificamos a la Tesorería. Si el problema es con los partidos políticos, notificamos al Instituto Estatal Electoral. Y ellos son los que lo descuentan directamente. Es decir, ese dinero no es para el instituto. Ese dinero es una sanción que recogen las autoridades administrativas en el aspecto económico, las que se encargan de hacer el seguimiento. ¿Esto quiere modificar la ley ahí también? Hay que dotar al instituto en su momento. Ampliar, me parece que pudiera ser una buena visión, ampliar, para que nosotros pudiéramos dar un puntual seguimiento de esto, porque hay ocasiones en que los archivos no se pueden cerrar porque el caso sigue abierto hasta en tanto no se nos notifique si ya se cumplió con la sanción o no. Eso también debería ser una de las cosas que ahora, a la luz de las transformaciones de las leyes secundarias que van a ocurrir federal y que enviarán a los congresos de los estados el constituyente permanente para las modificaciones propias de su ley, también ahí me parece que, por supuesto, la ley de nuestro estado, que si bien es de avanzada, como toda ley perfectible, que deberá de ser observada y robustecida en estos aspectos. El Pleno, ¿qué hace? Entonces, revisa que el área de vigilancia esté al pendiente.
Pero también nosotros tenemos los recursos de inconformidad. Si la persona que solicitó la información no se le entregó, entonces ellas tienen la posibilidad de entregar al instituto un recurso de inconformidad diciéndole, instituto, tal autoridad no me entregó la información. ¿Qué inicia el procedimiento? Ahí nosotros iniciamos el procedimiento y hacemos las revisiones. Cada consejero tiene una ponencia. Las ponencias no son juzgadas ni por el presidente, están dadas de acuerdo a, por ejemplo, yo soy el ponente número 3. Mi compañera, la consejera Esmina, es la número 1 y mi compañera, la consejera Mireya, es la número 2. Conforme van llegando los casos, se van turnando. Es decir, yo no me gusta este caso y este lo tomo yo. Ahí no hay. Ahí es, cada caso conforme llega, es un caso. Pero puede ocurrir el hecho de que exista, como ya ocurrió, que alguno de los consejeros tenga que excusarse porque considera impertinente o que pueda crearse algún interés personal y entonces se excusa ante el Pleno y entonces él se turna al siguiente. Es decir, estamos muy abiertos. Las sesiones son públicas, no hay ninguna sesión cerrada, todas son públicas, abiertas al público, a la prensa, a quien desea asistir. Tenemos gente que va porque de repente tiene interés en lo personal por sus recursos y van personalmente a verificar qué es lo que está pasando con la audiencia. Aquí es importante decirlo porque en una de las estadísticas precisamente que acabamos de entregar, que este es un año donde hemos tenido un aumento con respecto a las solicitudes de información y en relación directa a los recursos de inconformidad, nosotros hemos resuelto 94% a favor del peticionario. Es decir, llevamos cerca de 30,000 recibidas. 30,000 en los 10 años. ¿No? En este año llevamos aproximadamente, bueno, lo que pasa es que hacemos un corte de 2013 a 2014, pero yo te puedo decir que de enero a abril, que hicimos el primer corte, llevábamos 2,627 solicitudes, lo cual implica un aumento casi del 80%. Es decir, hay un aumento muy grande en las solicitudes de información, lo cual implica que la gente sabe que ya puede ejercer ese derecho. Y que hay resultados, sobre todo, porque muchas veces no es tanto el ejercer tu derecho, sino que, bueno, pues vas, presentas y te dicen, sí, vuelvo mañana, vuelvo a pasar, te da la vuelta, te cansas, y dices, bueno, pues no sirve de nada. Caes en la apatía de creer que la institución un instituto más, ¿no? Un instituto más y un gasto más. Y un gasto más, ¿no? No es así. No es el caso. No es el caso. Un presidente, entonces, 2 consejeros. 2 consejeras, que en este caso son mujeres, mis 2 compañeras consejeras. El recurso de inconformidad se recibe, nosotros hacemos la revisión y hay un procedimiento legal. Notificamos a la persona que está siendo inconformada, al sujeto obligado, y le decimos, no entregaste esta información, manifiéstate. Y en muchos de los casos, repito, se soluciona porque nos entregan la información. La información tiene que ser como el solicitante la pide. Claro, en los términos, no hay discrecionalidad. Punto por punto, como se solicita. Así es. Debe ser. Por supuesto, siempre salvaguardando la misma integridad de las personas con lo que respecta a la ley. Que es a lo que hablábamos, no toda la información que solicita es dable el proporcionarla. No. Hay sus cotos en su momento. La protección de datos personales, lo que nosotros llamamos la versión pública. Es decir, un documento no se entrega como tal porque a lo mejor tiene que ser testado, es decir, tiene que ocultarse cierta información, domicilios particulares, correos electrónicos, teléfonos, nombre de la esposa, nombre de los hijos, domicilios, o sea, información no personal, sino pública de oficio, como se así dice, ¿no? Es nada más lo que nosotros denominamos la versión pública. Si el sujeto obligado no entrega la información correspondiente, entonces llegamos de nueva cuenta a la sanción. Entonces, también, repito, y no es una sanción y ahí se quedó. No, es una sanción que se le va a ir acumulando hasta no cumpla con la entrega de la información. Y si no cumple, pues... Y si no cumple, por supuesto, obviamente, ¿no? Porque podemos llegar a la sanción. Esto ha sido motivo de que la gente, repito, se dé cuenta que sí está funcionando el instituto, que el instituto cumple como órgano garante. Por supuesto, yo mismo te puedo hacer una lista de las asignaturas pendientes, de lo que el instituto todavía tiene que modificar y cambiar, de lo que a la luz, repito, de estas transformaciones legales que vendrán de las cámaras hacia los estados, podemos robustecer, podemos hacer una ley todavía más fuerte, todavía más precisa y sobre todo más del lado de la sociedad, porque es algo que no debemos de olvidar. La transparencia no es un logro gubernamental, la transparencia no es un logro de ocurrencia de discurso. La transparencia es, en todo su derecho, una
pertenencia de la sociedad. Una conquista de la sociedad. Una conquista de la sociedad, porque de ellos partió este derecho de exigir y de saber qué están haciendo sus autoridades con lo que les pertenece, que es su dinero. Claro, es parte de lo que mucha de la información que se solicita es eso, ¿no? Situaciones de carácter económico, situaciones de la aplicación de los recursos, situación de los programas, de los avances que se llevan, porque muchas veces, bueno, es dable que la gente hoy ya más politizada, más centrada en las cuestiones políticas, pues sí se entera y sí le da seguimiento. Tú dijiste que ibas a hacer, tú dijiste que ibas a gastar, tú dijiste que ibas a invertir, y de repente, bueno, pasa el tiempo y dicen, ¿y qué pasó? Sí. ¿Y a quién le pregunto, no? Porque muchas digo, y lo hemos visto en los eslogan, porque otro de los puntos que han hecho ustedes muy puntual, valga la redundancia, es esa campaña pues de publicidad en relación a qué se debe de hacer para poder obtener la información, y han penetrado en muchos medios de comunicación, trípticos, dípticos, televisión, radio, para precisamente motivar lo que hoy comentas, que la gente tenga la confianza en la institución, que la gente acuda por esa información, y que principalmente lo económico, hoy por hoy, que es lo prioritario para la gente, saber en dónde está su dinero, claro. qué se hace con esas cantidades millonarias que se anuncian, que se van a invertir, que se van a hacer, obras que se van a dar, y que de repente pues simplemente quedan ahí en propuestas, ¿no? Bueno, hoy mismo por la mañana, recordarás, hacía yo una afirmación en donde decía que la transparencia era el delicado bocadillo del festín de los discursos, ¿no? Ya no puede continuar esto así. Quedar en discurso. Es decir, hay que transmitirlo, pero además hay que efectuarlo, hay que hacerle un hecho. Y lo que tú comentas es prácticamente uno de los principales trabajos que realiza el Instituto, la socialización, el trabajo que hacemos con universidades, con escuelas, con los niños. No sabes qué agradable resulta. Acabamos de terminar un concurso infantil, Mi Mundo Transparente, de dibujo. La verdad es que nosotros teníamos un cuadrado, tú sabes que haces tu programa y en esta programática tú dices voy a tener tanto, va a ser así más o menos. No, fuimos rebasados por las expectativas. Los niños nos mandaron de todo el estado 5,351 dibujos. Bueno, nos pusieron, porque fui parte del jurado, nos pusieron en figurillas a los miembros del jurado, así, para poder tomar una determinación. ¿Qué manera de entender los niños una palabra llamada transparencia? Impresionante, impresionante. ¿Cómo interpretarlo, digo, a esa corta edad y plasmarla en un dibujito, ¿no? Sí, en poco tiempo tendremos ya por ahí el itinerante para que los adultos vean. Pero además es un trabajo importante, por eso socializamos, porque lo llevamos a los niños, pero involucramos a los maestros, porque los maestros tienen que estar en la obligación de explicarle a los niños qué significa la transparencia y cuál es el deber del gobierno de tener la transparencia como un aliado permanente. Y además del niño, si se lleva la tarea a la casa y de repente, ¿qué estás haciendo? Pues estoy haciendo un dibujo. ¿Y de qué? De transparencia. ¿Y eso qué es, no? Entonces, eso es parte importante, repito, socializar, empoderar a la ciudad, empoderar a la sociedad. Esa debe de ser una situación que debe de dejar de ser algo virtual, debe de convertirse en un hecho contundente. Yo en una de las reuniones cuando asumía la presidencia comentaba con el personal y les digo, a ver, ustedes están muy convencidos del IMIPI, sin duda alguna, lo que yo te decía sobre las asignaturas pendientes. Se ponen la camiseta y ahí están. Así es, ¿no? Y les digo, a ver, ustedes están muy convencidos del IMIPI. Vamos a hacer una cosa. Vámonos a salir a la esquina y para cada gente que pase le vamos a preguntar que si conoce lo que es el IMIPI. Yo les apuesto, lo que gusten, a que de 100 personas que cada uno de nosotros entrevistemos, si 3 o 4 conocen qué es el IMIPE, creo que serían muchos. Entonces vamos poniendo también en la realidad cómo vamos avanzando y qué estamos haciendo. Por eso es importante, por ejemplo, ahorita tenemos un programa llamado La Ola de la Transparencia en tu municipio, donde ya vamos con la 6ª generación de jóvenes de servicio social que están haciendo verdaderamente un trabajo de servicio social de la Universidad del Estado, trabajando en localidades alejadas en los 33 municipios del estado. ¿Haciendo qué? Convirtiéndose en los multiplicadores de la información, de lo que es la transparencia. De decirle a un señor, tú no tienes internet, eso no te limita a que en un papel
escrito con tu puño y letra, vayas ante una autoridad y le pidas la información, preguntes, y entonces en ese momento se convierte en un documento oficial que la autoridad tiene el deber de responderle puntualmente. Es decir, no hay formatos, no hay hojas elegantes, no tiene que ser a máquina, pues ya de las máquinas de escribir que existan todavía por ahí, ¿no? Ni tampoco tiene que ser impresa de una publicación del internet. No, por puño y letra, manuscrito. Y entregarlo a la autoridad tiene el deber de entregarle la respuesta a esa solicitud de información. Y en un lapso de tiempo, porque también es la otra. Y entra dentro de los 10 días hábiles que tiene la autoridad para poder responder, con los 5 que tiene para pedir una prórroga si existiera la imposibilidad en ese momento, la recabación de información, y si no, el señor con ese mismo papelito recurre al instituto y le dice: yo entregué esto y no me lo dieron. Y entonces comienza el proceso. Y eso también es una de las tareas que nosotros tenemos. Estamos trabajando muy cercanos con las unidades de acceso a la información pública. Porque de repente yo te puedo decir, en los datos que di el día de hoy, atendimos 1.357 recursos de inconformidad. Y yo lo he dicho y lo repito, no es motivo de estar satisfechos, ni mucho menos sentirnos orgullosos. Me sentiría orgulloso si el año próximo dijera: no atendimos un solo recurso de inconformidad. Porque eso estaría hablando de que las autoridades tienen al 100% integradas sus páginas de transparencia y al 100% atienden, aunque sea una solicitud de información, puntualmente. Pues mi querido Víctor, tienes el reto, un año más. Gracias, a ver, Carlos. Esperemos para el año que viene que, como dices bien, no tengamos ya recursos de inconformidad que resolver. Un mensaje de despedida para nuestro público. Muchísimas gracias, agradezco a este importante medio el que podamos nosotros, los miembros del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, el IMIPE, a 10 años de distancia, poder informarles lo que estamos realizando para satisfacer a la sociedad de que su instituto, porque su instituto en verdad es el órgano garante, es el tutor, es quien tutela su derecho al acceso a la información pública. Y por supuesto, este tipo de medios nos permite decirle a la sociedad que aquí estamos y estamos de su lado. Muchas gracias. Gracias a ti, gracias a ustedes por su atención a este programa de la Barra de Abogados. Esperemos haya sido su interés y nos vemos en el próximo en la serie. Que tengan un buen fin de semana y muy buenas noches. I know all the good roots